La siguiente mesa vamos a hablar de la colaboración estratégica entre el sector público y privado para liderar la implementación de la inteligencia artificial. Así que pido un fuerte aplauso para mi compañera Laila Jiménez, que va a moderar la siguiente mesa y va a estar acompañada de Eva Labarta. Ella es Head of Public Sector de Amazon Web Services en Iberia. José Antonio Pinilla Pérez, presidente y CEO de ASECO Spain Group. De Manuel González Bedía, director general de Nueva Economía de la Lengua y Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Adelante. Te había perdido la pista. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Bueno, hasta ahora hemos escuchado hablar de los retos, hemos escuchado hablar de los avances, ¿no?, tecnológicos, pero justo ahora hablábamos de la importancia de esa colaboración entre el sector público y privado en la implantación y el desarrollo de la inteligencia artificial, y quizás una cosa que no nos habíamos planteado nunca, que deben o pueden ir de la mano. Yo siempre digo que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, es como un hijo muy demandante, ¿no? O sea, se necesita una estrategia muy robusta, tanto la parte de la administración como la del sector privado, para sacarla adelante. Exige mucho, va muy rápido, cambia muy rápido, y si queremos liderar ese sector hay que sumarnos a ese tren que va tan rápido y, por lo tanto, hacer grandes inversiones. En esta mesa vamos a ver cómo se puede hacer esa unión que quizá muchos no se han planteado entre la administración, lo público y lo privado en esta implantación. Así que la primera pregunta es la más sencilla y es cómo se está haciendo ya esta implantación conjunta, cómo se está colaborando entre la administración y el sector privado en la implantación de esta tecnología que, como decís, no es tan nueva como creemos algunos. Muy bien, pues yo creo que hay un conjunto de iniciativas de la administración pública, pero también de la industria, para entre todos sacarle el máximo provecho a la tecnología, ¿no? Yo la número uno pondría el tema de reducción de brecha digital, ¿no?, que comentábamos en sesiones anteriores. Probablemente sea uno de los principales escollos que hay, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel europeo, para generar valor añadido, para generar riqueza en los países que formamos parte de la Unión Europea. Hemos cuantificado nosotros, a través de un estudio independiente, de que en España se podrían llegar a generar de aquí al 2030 aproximadamente unos 262 millones de euros de valor a través de aprovechar el máximo potencial que se le puede sacar a la IA, ¿no? ¿Qué barreras hay? Y pienso que estamos trabajando sector público y sector privado muy de la mano para intentar aunar esfuerzos. Reducción de brecha digital, lo comentaba antes, me parece que el consejero. Se están llevando a cabo programas, uno de ellos, por ejemplo, de la mano de la Comunidad de Madrid, para vincular todo lo que es la formación y el empleo, ¿no?, a través de la Consejería de Empleo. ¿Para qué? Pues para disponer del talento que es necesario tanto para usar la tecnología desde el punto de vista ciudadano como para implementar la tecnología desde el punto de vista de la administración y de la empresa, ¿no? Solo un 18% de las empresas de este país dicen disponer de las capacidades digitales, del talento que necesitan para poderle sacar el partido a la tecnología. 18% solamente. Es muy bajo ese porcentaje. Es yo diría la principal barrera por la que trabajar, ¿no? Segunda, en el mundo de la gran empresa, el grado de penetración de las tecnologías disruptivas es o alto o moderadamente alto en España. El reto está sobre todo en conseguir que el gran tejido industrial español, el 90 y tantos % de las empresas españolas, que son de tamaño pequeño y mediano, pues tengan el acceso a estas tecnologías, ¿no? Aquí hay iniciativas también, muchas veces lideradas por la administración pública, por los diferentes agentes, en los que nosotros también como AWS participamos o se usa nuestra tecnología en ellas, ¿no? Una de ellas que quiero citar, porque yo creo que como mejor se entienden las cosas es con ejemplos, es la nueva fase del kit digital, que lo llaman kit consulting, que quiere sacar Red.es, ¿no? Que al final lo que intenta hacer la administración es
dotar a la pyme de servicios profesionales para poder implantar la IA generativa en sus negocios, en sus pequeñas y medianas empresas, para poder avanzar en pues reducción de costes, mayor productividad, mayor conocimiento de sus clientes, de su cartera de productos, de su marketing, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, primero, brecha digital, capacidades, trabajo en conjunto en ese ámbito. Nosotros llevamos desde el 2017 en España, como AWS, formadas más de 200.000 personas en tecnología. La parte de startups y la tercera, como no puede ser de otra manera, pues ayudar, lo comentaba también antes el consejero, a la digitalización de los propios servicios públicos. Eso es un trabajo en conjunto. Es un reto también. Ejemplos, pongo uno muy sencillo y muy visual, que es lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, pongamos por caso con el Servicio Cántabro de Salud. Están ya testeando tecnología de IA generativa para, basándose en la información contenida en la historia clínica de los pacientes, poder hacer resúmenes de forma muy ágil que le permitan al ciudadano paciente entender, por fin, lo que dice nuestra historia clínica. Sí. Y también proporcionar incluso, que este es otro subproducto, de información resumida para el propio facultativo, ¿no? Evidentemente, todos estos modelos también hay que ser realistas, requieren de un refinado, de un trabajo, no es que salgan las cosas absolutamente bien perfectas a la primera, ¿no? En la fase que llevamos ahora de testeo de tecnología, este primer producto que genera la IA es comparada con informes hechos por facultativos y con eso se retroalimenta el modelo para mejorarlo y, bueno, y ojalá disponibilizarlo al ciudadano y al médico. Sí, se comparaba antes en una anterior mesa, creo, con la selección de currículums, ¿no? Decíamos, una persona quizá pues no está tan enfocada, tiene las mismas capacidades de búsqueda que la inteligencia artificial. Yo no sé si, José Antonio, tú piensas lo mismo de cómo se está trabajando en la implantación conjunta partiendo de este 18%, este porcentaje tan bajo, ¿no?, que hablaba de las empresas. A ver, realmente al final hay que entender que igual que en las grandes empresas siempre decimos que son grandes elefantes, que cuesta muchísimo, que puedan moverse, que puedan hacer ciertos cambios, etc. La administración no deja de ser una empresa inmensamente grande, con softwares súper antiguos, con formas de trabajos y modelos de trabajo mucho más arcaicos para lo que normalmente suele ser el mundo tecnológico a día de hoy y que le va costando moverse. Es cierto que gracias también un poco a todo lo que pasa con los fondos Next Generation, con todo lo que está haciendo implantaciones en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades también que están intentando hacer un enfoque importante para romper esa brecha digital, sí que se están dando ya pasos y se están viendo realmente pasos reales de que se están haciendo cosas para hacer esa combinación público-privada, que aquí realmente, de entre todas las comunidades, sí que hay que destacar que Madrid lo está enfocando muy bien desde el punto de vista de que está teniendo muy en cuenta a las empresas privadas para poder llevar a cabo cuál es la dirección que tiene que tomarse a nivel de implantación de tecnología, pasos, puntos, con los clústeres que está montando, etc. Entonces, eso realmente es un apunte que va a favorecer mucho a que se empuje más y dentro de que no va a una gran velocidad, la velocidad que lleve por lo menos sea lenta pero constante, de tal manera que al final se puede llegar un poco a los objetivos, pues, como comentaba antes el consejero, de dentro de 4 años veremos a ver un poco hasta dónde hemos podido llegar. Entonces, ¿cuáles son quizás las mayores problemáticas que puede tener la administración? Pues probablemente sus softwares más antiguos. De hecho, precisamente nosotros diseñamos una herramienta desde ASECO capaz de poder hacer migraciones, que de hecho pues, se mueve en vuestra tecnología, en AWS, que te permite hacer migraciones de código, por muy antiguo que sea, a código más actual, de tal manera que consigues que las nuevas implementaciones que quieras hacer, incluyendo inteligencia artificial para poder hacer más cosas, se puedan llegar a cabo, porque el problema que tienes es que esos softwares tan antiguos corren lo que corren y cualquier cosa nueva que quieras meter es está abocado al fracaso, o sea, es por desgracia. Entonces, ese tipo de herramientas que están surgiendo ahora gracias a que también empezamos a tener muchas más herramientas, valga la redundancia, para poder crear, es lo que está permitiendo que cosas que antes eran impensables por parte de la administración ahora puedan ser mucho más viables. Y servicios que antes se consideraba que era mucha ciencia ficción para el ciudadano, puedan llegar a ser viables porque ahora contamos con la tecnología y los recursos suficientes como para poder llevar a cabo ese tipo de soluciones.
Manuel, no sé si estás de acuerdo precisamente en esto, ¿no? En este elefante lento que a veces tiene la administración en cuanto pues, a su maquinaria o a sus recursos. ¿Y a cuánto de importante tendría que ser entonces la investigación y el avance en este sector para poder unirnos a esta implantación de la inteligencia artificial? Sí, la administración es un transatlántico muy lento y se nota además mucha diferencia en entornos muy dinámicos y muy acelerados, como el de la inteligencia artificial. El Ministerio de Transformación Digital es un ministerio de nueva creación, pero anteriormente, en la legislatura pasada, había una Secretaría de Estado digamos, donde se circunscribía todo lo relativo a la inteligencia artificial. Se diseñó una estrategia nacional y en esa estrategia nacional, además del fomento de la investigación o intentar formar más, tener más egresados con este tipo de perfiles, que en España son relativamente pocos para la transformación que tenemos a la vuelta, pues sí que, y en innovación en la administración pública, sí que había un capítulo concreto de relaciones con el sector privado. Y ha habido varias iniciativas o varias actuaciones. Ha habido actuaciones mixtas, por ejemplo, lo que se llamó misiones de inteligencia artificial, en unos grandes proyectos donde había el concurso de empresas grandes, pequeñas y grupos de investigación universitarios. También actuaciones, lo que se llamaban cátedras de universidad-empresa, donde había 3/4 partes de la financiación venía de lo público, pero la 1/4 parte tenía que ponerla una empresa privada. O, como ha dicho Eva, programas como el Kit Consulting, el Kit Digital, que son programas de formación para acompañamiento y para desarrollo, sobre todo en las pymes, de estas transformaciones digital e inteligencia artificial. Es decir, ha habido programas específicos que han apuntado hacia el sector privado, además de los que tractorizan, digamos, las inversiones públicas. Con estos proyectos, ¿no?, que me contabas, muchos dirán igual, sector privado va por un lado, sector público va por otro. ¿Cuál es el papel que tiene que tener el gobierno en la promoción y en la implantación de esta inteligencia artificial en las empresas privadas? Os cuento un poco cuál es el modelo de este nuevo equipo ministerial, que tiene una distinción clara en lo que tiene que hacer la inversión pública y cómo arrastraría al sector privado. La gran ola de inteligencia artificial en la que vivimos, la IA generativa, que es relativamente reciente, se me ha dicho que la inteligencia artificial, digamos, fue acuñada, el embrión está en los años 40 del siglo pasado. Toda esta nueva ola necesita dos elementos fundamentales: unas infraestructuras de computación muy grandes y unas bases ingentes de datos. Son unos elementos que no están a disposición de cualquiera. Entonces, los tienen grandes corporaciones tecnológicas o, como alternativa, estados, ¿no? En España tenemos un Centro Nacional de Supercomputación, que tiene la sede en Barcelona, y tenemos organismos que almacenan un montón de fuentes documentales, como por ejemplo la Biblioteca Nacional. Estamos a escala en los mismos órdenes de magnitud que puede tener una empresa como Google, para hacer uno de estos grandes modelos de IA generativa. Entonces, la iniciativa de este equipo ministerial, del ministro Escrivá, es invertir en infraestructuras públicas de inteligencia artificial que den las posibilidades de que luego se desplieguen y el sector privado pueda construir productos en base a esas infraestructuras públicas, pero que esas infraestructuras vengan proporcionadas por el Estado. José Antonio, eso es lo que un poco reclamabas antes cuando hacías referencia al elefante, ¿no? A ver, bueno, como te comentaba un poco cuando antes estábamos hablando, esto no está preparado, aunque parezca que sí, pero es que ha surgido la situación. Que me lo he aprendido de antes ya. Exactamente. Ya el principal problema que va a haber, o sea, lo que está comentando antes Chema, de que la inteligencia artificial ya existía desde los años 40, etcétera, vamos a ver. Hay que entender que, hablando muy simplificadamente, que evidentemente todo tiene sus matices y sus cosas, la inteligencia artificial no deja de ser una interpretación matemática con una serie de datos donde A implica B y entonces B implica C, básica y llanamente. Y eso
complicándolo todo mucho, genera pues, que parezca como que la máquina pueda pensar, pueda razonar, pueda hacer millones de cosas. ¿Qué ocurría en los años 40 y por qué ahora de repente funciona o hablamos de inteligencia artificial ya en los años 40? No, pues que tenemos ahora las herramientas, como antes comentaba, que funcionan, que nos permiten poder hacer elementos y acciones mucho más complejas, de tal manera que al final pues, parece que la máquina piensa. Entonces, ¿qué quiere decir en este sentido que la administración tenga que brindar la parte de infraestructuras? Que, claro, es como estaba antes comentando él, si al final las empresas más grandes son las que tienen acceso a este tipo de tecnología, las empresas pequeñas nunca van a poder disfrutar de este tipo de cosas. Entonces, evidentemente, todas estas iniciativas sí que permiten que la pyme, que a fin de cuentas España no deja de ser un país de pymes, no nos engañemos, o sea, el IBEX 35 son esas 35 empresas, pero a partir de ahí ya todos somos pymes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo que nutre, lo que está dando calidad y dinero al país es esa pyme que está a día de hoy, día a día trabajando. Entonces, ellos son los que a fin de cuentas necesitan este tipo de tecnología para poder, de alguna manera, no desvincularse de los avances que va a traer consigo esta inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es el problema? Que toda esta inteligencia artificial va a necesitar una amalgama insana de datos para que cada vez vayamos pudiendo hacer más cosas. Y toda esta insana amalgama de datos va a requerir data centers y centros y GPUs súper megapotentes para que tú puedas hacer todo este tipo de ejercicios. ¿Y eso qué va a implicar? Que se va a necesitar muchísima energía para poder hacer que todas las empresas puedan utilizar este tipo de tecnología. Y entonces el gran reto probablemente de la administración sea que junto con la empresa privada encuentren fórmulas y medios de energía que puedan alimentar a toda esa necesidad que va a haber de energía para poder alimentar todas esas herramientas, todos esos data centers, todas esas infraestructuras. Y ese es el gran reto que tenemos a día de hoy. Nos maravillamos mucho pensando en que la inteligencia artificial, el gran reto va a ser pues, cómo hacer que razone igual que el hombre, cómo va a hacer no sé qué, pero es que realmente eso no es lo más complicado. Conforme vayas teniendo más datos, conforme vayas haciendo más cosas, el comportamiento, la forma de poder trabajar y la automatización de procesos irá siendo cada vez más fácil. Pero para poder llegar a eso necesitas tener una buena base, una buena gasolina para que te funcione la máquina. Y para eso necesitamos esos datos y esas GPUs o esas infraestructuras capaces de hacer que corran a esas velocidades, que gracias a Amazon, Microsoft o Google tenemos ese tipo de infraestructuras para poder hacerlo, pero ellos mismos van a necesitar ampliar, mejorar, tener mucha más infraestructura para poder hacerlo y eso va a requerir mucha energía. Y entonces, realmente, el punto en el que nos encontramos es en que la energía que se va a necesitar para poder llevar a cabo eso es la que nos van a tener que ayudar la administración a poder generarla, encontrar una nueva fórmula de energía mediante investigación o proyectos de I+D. Hemos hablado o conocemos todos pues, que el hidrógeno podría ser una fórmula o la energía de fusión, pero una de esas energías será la que marque la diferencia y haga que este boom que estamos teniendo ahora pueda llegar a donde estamos imaginándonos que podría llegar. Y en ese sentido, la administración necesitamos por parte de la empresa pública que ayude y fomente a que ese tipo de investigaciones y ese tipo de inversiones se lleven a cabo para que no nos quedemos estancados, porque si no avanzaremos mucho y no podremos avanzar más. Imaginemos que ya tenemos esa gran caja de energía, podemos seguir avanzando, pero yo creo que ahí la empresa privada, el sector público y sobre todo la sociedad tiene por delante una pregunta, una duda, un temor, un desafío, ¿no? ¿Qué retos legales? ¿Cómo se afronta a partir de ahí esa situación? No os quiero de poner una valla al campo, pero es verdad que uno de los miedos que quizá tenemos todos es que avance tan rápido que nos pase por la derecha y no nos demos cuenta. Y es una pregunta que os lanzo a los tres, ¿no? ¿Qué desafíos regulatorios se tienen que tener en cuenta a partir de ahora, sobre todo con la rapidez con la que esto avanza? Venga, en orden. Venga. Te ha tocado. Ahora, antes se ha dicho una cosa que yo creo que es real y es cierta. Un abogado que ha participado en una mesa anterior, ¿no? O sea, al final, la realidad va por delante de la regulación. Y para poder regular hay que entender un poco cuáles son los efectos, o sea, cómo funcionan las cosas, cuáles son los efectos y a partir de ahí regular, ¿no? Entonces, en temas de IA generativa, pues se prevé que esa regulación llegará y por lo que sabemos, en el marco europeo actual, al final se trata de combinar como dos platillos de la balanza. El platillo
de que la regulación permita una adaptación ágil de las nuevas tecnologías en las empresas y en el sector privado. No solamente que lo permita, sino que lo fomente, porque esto es una fuente de creación de riqueza, como os he dicho antes. Pero por la otra, que se haga un uso responsable de la tecnología, ¿no? Que haya unos límites en los cuales todos nos sintamos tranquilos, que hay un marco regulatorio que garantiza o protege en ese uso de la tecnología, ¿no? Y es una combinación, desde mi punto de vista, de los dos platillos, ¿no? Y hacia ahí me parece a mí que tiene que ir la regulación. Y pretendemos que todo esté perfectamente regulado y ni lo está ni lo estará, porque ahora estamos hablando de la regulación a nivel de IA, pero dentro de 2, 3, 4, X años saldrá otra tecnología y nos volveremos a encontrar otra vez. Igual que siempre existe brecha digital, la tecnología va antes de que la población entendamos lo que es la tecnología, pasa lo mismo a nivel legislativo, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dónde ponemos esos límites o cómo empezamos a poner esos límites? Bueno, Si es que hay que ponerlos. esos límites de alguna forma ya están, ya se pueden de alguna forma poner, aunque no haya una regulación perfecta, digámoslo así, ¿no? Nosotros hablamos de IA responsable en Amazon Web Services. IA responsable, al final, pues se trata de garantizar unos principios básicos, 6 en concreto, que van en torno a la ética de los modelos, que no tenga sesgos, que haya una determinada transparencia, una trazabilidad de dónde salen los datos. Esta información que me has dado, cuál es la trazabilidad, cuál es el origen, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Disponemos de unas herramientas que precisamente hace días el CNN ha considerado que cumplen el nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad. No os voy a contar palabras. ¿Hasta aquí puedo leer? Sí. ¿Para qué? Pues para que el que use la tecnología, en este caso nuestra tecnología, pues tenga las herramientas adecuadas, los guardarraíles, para, pongamos por caso, eliminar informaciones personales a la hora de usar los datos y de generar sus modelos y sus aplicaciones, pues eliminar determinado tipo de vocabulario, de palabras que para el uso que se le quiere dar a esa tecnología pues no se considera adecuado. Es decir, no solamente está la tecnología, sino que están las herramientas para poner límites a la tecnología y hacer un uso responsable. No hablaríamos entonces de vetos, sino de dar herramientas. Sí. O sea, al final has sacado ahí además 2 temas interesantes. Uno, lo del tema de la regulación, que para mí, además creo que es un poco como lo has dicho, el reto realmente va a estar en cómo no nos vamos a caer con respecto a Estados Unidos y China, en el sentido de... porque, vamos a ver, Europa siempre se ha caracterizado por ser el continente de las regulaciones. Nosotros, antes de querer invertir, innovar, vamos a regular primero y luego ya vamos a ver hasta dónde podemos llegar una vez que ya hemos marcado las diferencias. China es justamente lo contrario. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y luego ya nos preguntaremos si hace falta regular o igual no, porque, bueno, para el caso. Y Estados Unidos es un punto intermedio. Entonces, quizás el problema está en que el reto va a estar en cuánto nos vamos a sí mismo frenar en ciertas cosas por regular antes de querer crear con respecto al resto de países o al resto de continentes, por el hecho de que podría suponer que nos quedáramos muy, muy atrás. Y ahí es un punto importante ver ese equilibrio entre regulación e innovación, a ver hasta qué punto nos podemos llegar a ver. Y el otro punto que has comentado, que también me parece muy interesante, es el tema del planteamiento que tenemos que dar aparte en el tema de los sesgos. Porque al final se van a crear muchísimas herramientas de inteligencia artificial que van a poder trabajar, pues, por ejemplo, para un banco, para una empresa de seguros, para... Bueno, pero me valen estos 2 ejemplos. Dependiendo de cómo se le haya creado esa inteligencia artificial a que te vaya a poder conceder un crédito o un préstamo o lo que sea, pues puede suponer que a lo mejor por tu sexo, por tu raza, por tus condiciones socioeconómicas, no te lo doy. Y a lo mejor es injusto que no te lo pueda dar porque cumples realmente las cualidades para que tú pudieras recibir ese préstamo o lo que fuera. Entonces, a la hora de poder validar que no está sesgado, siendo que es difícil no conseguir que esté sesgado, es muy importante marcar muy bien y demostrar muy bien qué límites se les ha puesto y que tú puedas demostrar que esos límites no están modificados. Una cosa que, por ejemplo, estamos trabajando mucho en ASECO es con blockchain
poder asegurar que las aplicaciones y los resultados de esas aplicaciones no están sesgados, o cuáles son esos sesgos y que los tengas documentados. Exactamente. De tal manera que al final... Sí, es algo que quizá no habíamos caído que existe esa otra parte que son los sesgos, donde claro, se establece también algo que no... Es que el que lo haya programado tiene sus propios sesgos, sí, entonces claro. eso lo traslada realmente. Son las personas al final. Efectivamente. Entonces eso también es un tema muy importante tener en cuenta, porque claro, puede ocurrir que en el futuro tengas aplicativos que puedan resultar injustos a la gente o que puedan realmente hacer cosas que no deberían de poder hacer en el punto en el que están o en el trabajo que desempeñan. Pues precisamente, Manuel, no sé si opinas más o menos lo mismo de cómo hay que aplicar esta regulación, sobre todo siendo la parte del amparo que nos tiene que proteger a todos. Y hablando de sesgos, ¿cómo podemos garantizar también la equidad y la igualdad, entonces, entre todas las empresas privadas en ese sentido? No sé si es el marco regulatorio, ¿qué es exactamente? Del marco regulatorio quería plantear un poco el contexto que ha sufrido en los últimos años, que ha evolucionado. O sea, hasta hace poco tampoco había un consenso sobre si tenía que haber un marco regulatorio. O sea, yo he escuchado a la misma persona, a Sam Altman, el director de OpenAI, abogar por la ética de la inteligencia artificial como alternativa a la regulación, porque según su discurso la regulación inhibía la innovación y no era necesaria, eso se podía sustituir por códigos deontológicos, manuales de buenas prácticas, ¿no? Un cambio de foco justo para que no se regulase. Le he escuchado años después decir que la inteligencia artificial es una mezcla entre la bomba atómica, una pandemia y un cataclismo y que por tanto hay que regularla muy rápidamente, regularla según la orientación que grandes oligopolios o grandes empresas podrían ya inspirar. Y ahora tiene un movimiento absolutamente distinto, se llama el aceleracionismo efectivo, que viene un poco a recuperar el marco original, que es los problemas de la humanidad son tan grandes que la única solución que tenemos es dejar que esta tecnología, como la inteligencia artificial, se desarrolle hasta su máxima expresión como alternativa posible a solucionarlos, ¿no? Desde las corporaciones, grandes corporaciones, no ha habido mucha ayuda para definir un marco de regulación. Europa ha definido la ley de inteligencia artificial en base a niveles de riesgo, que es una estructura que ha permitido, incluso el marco de los niveles de riesgo, ha permitido absorber después la IA generativa. Cuando se empezó a pensar no existía todavía todo este último movimiento. O sea que es relativamente flexible para ir incorporando nuevos desarrollos tecnológicos, donde, salvo algunas excepciones, algo de biometría y algo de social scoring, en realidad no hay ningún límite al desarrollo de la tecnología, pero si tiene potenciales impactos negativos en humanos, pues tiene que ser desde más transparente a cambiar algunos procesos, ¿no? Ese es un poco el contexto el que tenemos ahora. Es verdad que en Europa habrá agencias nacionales para trasladar la regulación, pero básicamente la regulación grande va a venir de Europa. A mí una cosa de Europa que me parece tierna y es que se defina como potencia reguladora. Bueno, yo creo que también están ahora haciendo un planteamiento para que haya desarrollos fuertes y competitivos, como es el caso de Mistral en Francia, que tiene apoyo del gobierno, para que no simplemente sea la que define los marcos o las reglas de juego. Sobre los sesgos, en realidad toda esta tecnología es dependiente de los datos. O sea, si la calidad de los datos es mala, la tecnología o las aplicaciones o los productos van a ser malos, ¿no? Y ahí la posibilidad de que los procesos de curación de datos sean exigentes, estén supervisados, estén controlados, es la única alternativa para que haya condiciones de equidad, falta de sesgos. No hay otro procedimiento para poder hacerlo. No es fácil intentar aunar los dos caminos, ¿no? La parte de la máquina, la parte del ser humano, lo rápido que va el avance en la tecnología, lo cambiantes que somos también los seres humanos en lo que queremos a veces, hay que regular, no hay que regular. Bueno, al final supongo que también nos guiamos por los miedos, ¿no? ¿Qué beneficios obtenéis los unos de los otros, la empresa privada, de la administración, de esta colaboración constante para el avance de la inteligencia artificial? Y ya que estamos, ponerme un ejemplo que ya se esté trabajando, que la estéis haciendo conjuntamente, consideréis un éxito o al menos un camino abierto para seguir por aquí trabajando.
orden o...? Venga, por orden. No eres la afortunada porque siempre te ha tocado la siempre primera. me toca la primera. Bueno, pues yo creo que de este trabajo en conjunto salimos beneficiados todos, ¿no? La administración, la sociedad, la empresa, todos. Pongo un caso concreto nuestro, ¿no? Nosotros en el 2022 inauguramos lo que llamamos una región en España, que no es otra cosa que, vamos a decirlo así, una nube. Una nube que en realidad está situada en Aragón, tiene una ubicación física, ¿no? Equivale a una inversión de unos 2.500 millones de... Equivale, no, es una inversión de unos 2.500 millones de euros, ¿no? Al final, ¿qué pasa, ¿no? Para que una empresa como la nuestra u otras decida cometer esas inversiones, ¿no? Pues bueno, primero, que haya un marco jurídico, una estabilidad jurídica determinada, ¿no? Que de alguna forma la provee, pues la proveen los estados, ¿no? Que haya una facilidad para establecerte, que se puedan generar pues los permisos adecuados en plazos razonables y con el apoyo a las inversiones pues razonable, ¿no? Que el país de alguna forma pueda ser un cliente real y potencial de la tecnología. El país entendido como sus empresas, sus ciudadanos, sus estructuras públicas, o sea, y luego las fuentes de energía, que lo comentabas tú antes, ¿no? Nosotros nos nutrimos al 100% de energías renovables. Tienen que poder implementarse estas plantas de energía, tiene que haber las condiciones físicas, técnicas, logísticas, de comunicaciones que proveen también los estados, ¿no? O sea, al final la colaboración es positiva para todos, ¿no? Y yo creo que es el caso más relevante que en nuestro caso podemos destacar en España. No sé si tienes algún caso concreto con un impacto significativo de esos beneficios. Sí, lo que pasa es que, por desgracia, te diría que no en España, no con la Administración Pública Española. Esto lo hicimos con la Administración Pública polaca. Ellos tenían un problema de un software enfocado precisamente al... Todo el RP que tenían de gestión al ciudadano para poder darse de alta, declaración de la renta, Hacienda, todo lo que incluía todo, tenía ese software más de 35 años. Querían dar un avance mayor porque estaban dándose cuenta de que se estaban quedando muy atrás para poder dar ciertos servicios a los ciudadanos. Lo que pasa es que, como antes comentaba al principio de la mesa, esos softwares son tan antiguos que no permitían poder hacer eso. Entonces, al final, lo que hicimos fue, con la herramienta que os he comentado, una migración de código dentro de ese RP. Migramos el RP entero cuando decían que no se podía migrar porque era prácticamente imposible. Lo hicimos en 9 meses. Y cuando empezaron a trabajar con ello, consiguieron una reducción de tiempos de gestión y demás superior al 65%. O sea, fue un caso de éxito bestial. ¿Qué ganó con eso la Administración? Uno, tener a los ciudadanos mucho más agradecidos con cualquier tipo de gestión que se estaba haciendo, porque ya no solamente pudieron adaptar y cambiar la gestión de cómo era el procedimiento con los módulos del RP, sino que además pudieron evolucionarlo de tal manera que incluso incluyeron inteligencia artificial para poder dar servicio al ciudadano y resolver rápidamente las gestiones, porque nosotros teníamos ya los datos que necesitaban y pudiéramos generar una especie como de bots o chat GPT que tú podías permitirte hablar con él y él te iba resolviendo todas las dudas y podías ir con él haciendo todo el proceso de lo que tenías que hacerte para hacer el alta, de lo que fuera, o de hacer tu declaración o cualquier tipo de cosa. De tal manera que con eso lo que consiguieron es que los ciudadanos, incluso aquellos que eran menos tecnológicos, pudieran llegar a poder hacer mucho mejor el servicio y casi solamente tuvieran que enfocarse en un servicio más manual para la gente que era mucho más mayor a la hora de que no se podían aclarar con la parte de tecnología. Pero incluso nos dijeron que mucha gente ya mayor de 60 y pico, 70 años, eran capaces de poder interactuar con la IA y conseguían aclararse para resolver cualquiera de sus dudas, con lo cual redujeron también notablemente cualquier impacto que tuvieron en el proceso. Y eso se consigue porque la Administración apuesta por estas nuevas tecnologías y eso hace que al final el ciudadano se pueda beneficiar también de ese tipo de soluciones. Es un gran beneficio y te dice que no hace falta tener 65 años para que la relación con la administración y los trámites cuanto más fácil es mejor. Vamos a acabar con algo
dándonos un poquito de fuerza, que no sea solo Polonia. Dinos, Manuel, que nosotros también tenemos un gran ejemplo para poner de éxito de implantación. Las relaciones... ¿Sí? ¿Sí? Las relaciones público-privadas han cambiado mucho, incluso conceptualmente, ¿eh? O sea, la idea de que la empresa es, digamos, el motor de innovación y el Estado va por detrás corrigiendo los desmanes, cosas así, esto ha cambiado, ¿no? Y hay estructuras público-privadas muy potentes. En la administración existen GovTech Labs, de estos que son... la administración tiene estos perfiles y esta forma, digamos, de incorporar personal todavía muy tradicional, y en ámbitos como estos no es capaz de seguir el ritmo. Y estas unidades permiten combinar toda la innovación que pueden tener las empresas y los problemas que pueden estar teniendo la administración. Un gran proyecto, yo creo, que todavía está gestándose, pero que creo que es un proyecto, es este modelo fundacional que quiere hacer España, con una gran cantidad de corpus en español. De hecho, en los grandes modelos fundacionales de lenguaje, el español ocupa más o menos un 10% en el corpus multilingüe. Esto va a llegar casi al 30%. Las lenguas romances van a ser lo habitual en el corpus, y esto va a permitir después que en todo el desarrollo empresas grandes y empresas pequeñas participen tanto en la construcción como en el despliegue. Bueno, pues ha quedado, yo creo, más que claro que es importantísima, ¿no?, esta relación público-privada. Unos van a tener que aportar la energía, esa gran energía que nos falta para seguir avanzando, y los otros el ritmo, para que ambos vayan por el mismo carril. Un placer haber tenido esta charla con vosotros, de verdad. Gracias a los tres. Laila, Eva, José Antonio y Manuel, gracias. Tercera mesa de esta jornada, de este summit sobre inteligencia artificial. Bueno, muy